Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso número 22, que es la palabra en la cual vamos el día de hoy a reflexionar, y te invito entonces para que todos, cuando ya lo tengan, digan amén y podamos leer juntos en el nombre de Jesús. ¿Ya lo tiene? Amén. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor. Juntos. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Ocupe su lugar, por favor. No podemos perder de vista que el ministerio de Jesús duró a lo largo de 3 años a 3 años y medio. Jesús en ese tiempo se dedicó a la predicación del mensaje del evangelio del reino de Dios. Él iba de una aldea a otra, de una ciudad a otra, y él en cada una de las oportunidades siempre exponía el consejo de Dios y todo el consejo de Dios. A estos 12 que él había llamado, los estaba procesando. Es por eso que la palabra discípulo significa aprendiz. Jesús era un maestro del cual todo el mundo se sorprendía. Jesús enseñaba a grandes como a pequeños. La enseñanza de Jesús impactaba el corazón de los niños, y ellos se acercaban a él, aunque hubo momentos en que los discípulos posiblemente se desesperaron e intentaban alejar a los niños de Jesús. La gente se admiraba porque la forma en cómo él comunicaba el mensaje era como alguien que tenía autoridad. Y en esencia el mensaje de Jesús se caracterizaba por la autoridad que venía del Padre. Y cuando él hablaba el mensaje, las personas eran iluminadas. Esto es, que las personas entendían lo que Jesús les estaba enseñando. Jesús utilizaba cualquier oportunidad, utilizaba el entorno natural para hablar verdades profundas. Verdades que en ocasiones los teólogos modernos se empeñan en tratar de hacerlas tan técnicas y elaboradas que se nos dificulta el acceso o el poder entender lo que la Biblia nos está comunicando. Pero en cambio Jesús usaba el lenguaje común, el lenguaje de entre la gente. Utilizaba parábolas, ilustraciones, enseñanzas prácticas, y todo esto favorecía al aprendizaje de los oyentes. Jesús entonces tenía este grupo de discípulos, y debemos ubicarnos en este Evangelio de Lucas 8, en donde nos anteceden algunos milagros. Este en particular es el segundo de ellos. Jesús mostrándose, revelándose a ellos como lo que es Dios, y reflejando su autoridad y su poder sobre la naturaleza. Jesús les habla a ellos, y el llamado de él es que fueran al otro lado, el que pudieran surcar por el lago, el que pudieran subirse a la barca e ir de un punto a otro, de un extremo a otro extremo. Y aconteció que ellos, en ese contexto, obedeciendo a Jesús, Jesús muestra también su lado humano en estos versículos de la narrativa del médico Lucas, porque Jesús se durmió, Jesús estaba descansando, pues las horas que ellos invertían en el ministerio no eran pocas. Jesús se mostró humano también cuando lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Mostró la humanidad cuando estaba en la cruz del Calvario y dijo: tengo sed. Jesús necesitaba alimento, necesitaba también saciar la sed física. Jesús también tenía la necesidad de dormir. Así que debemos centrarnos en el contexto de que
estos hombres que estaban recibiendo el llamado y la instrucción de Jesús estaban en la obediencia, estaban en el lugar adecuado, estaban dentro de la barca con la persona correcta, estaban haciendo caso a las palabras que Jesús le estaba instruyendo a que realizaran. Pero mientras comenzó este viaje, esta navegación, resulta que de buenas a primeras se despertó una tempestad. Una tempestad que vino a inquietar el corazón de los discípulos. En esta historia, lo que nosotros podemos encontrar y considerar es que a pesar de la obediencia de los discípulos, ellos tuvieron que hacer frente a una tempestad. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado en momentos de obediencia? ¿Cuántos de nosotros hemos obedecido el llamado que Dios nos ha dado? ¿Cuántos de nosotros tenemos la convicción de que estamos haciendo la voluntad del Padre? Porque nuestro deseo es agradar a Dios, es vivir conforme la palabra que Él nos ha instruido. El deseo del corazón de un hijo de Dios es poder ser luz en medio de las tinieblas. Y entonces, a pesar de que podamos vivir en obediencia, nadie de nosotros está exento a las tempestades de la vida. Hoy lo decía nuestro hermano, es una mañana nublada, una mañana en donde pudimos nosotros disfrutar de este clima, una mañana en donde pudimos notar, ¿verdad?, o vislumbrar el rocío de la lluvia. Pero a diferencia de algo tan relajado como lo que vivimos esta mañana, las tempestades nos pueden marcar. Podemos nosotros pensar en grandes tempestades que hemos tenido, tanto por situaciones meteorológicas provocados por la naturaleza, pero también tempestades que han dejado una marca en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física o en nuestra vida emocional. Nadie está tan preparado como cree para hacer frente a las tempestades. Y lo primero que podemos nosotros tomar como un principio es que a pesar de que podamos vivir en obediencia a Dios, las tempestades en la vida son una realidad. Así que cuando la tempestad pueda llegar a nosotros, debemos tener un elemento esencial. Y de eso se trata el mensaje de esta tarde: fe para las tempestades de la vida. Necesitamos tomar el recurso de la fe. Pues fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de las cosas que no vemos. La fe es un elemento indispensable en nuestra vida como discípulos de Jesús para poder hacer frente a cualquier tipo de tempestad en la vida. Estos discípulos estaban en un proceso de aprendizaje. Estaban aprendiendo acerca de las grandes verdades del reino de Dios. Y quiero decirle que usted, al igual que los discípulos y yo, continuamos en ese proceso de aprendizaje. Porque Dios en cada una de las tempestades tiene algo que enseñarnos. Porque en medio de las tempestades hay grandes lecciones de parte de nuestro Padre. Y las tempestades que Dios permite en nuestra vida son tempestades que Él desde los cielos las observa. Estamos en la barca. Estamos en el mar o en el lago del mundo y las tempestades son una realidad y no podemos nosotros evadir ni tampoco utilizar la confesión positiva y decirle a la mente: piensa que no está esa tempestad. Negar y decir que esa tempestad no es una realidad no nos ayudará a tener, ¿verdad?, un enfoque o una posición adecuada. No podemos decirle a la enfermedad: no estás ahí, vete, sal. No podemos decirle al problema: no, esto que yo estoy viviendo no puede ser una realidad. No podemos negar que la tempestad en nuestras vidas es real. Pero tampoco podemos negar que la presencia de Dios en nuestra vida es una realidad. Porque la presencia de Dios en nuestra vida, queridos hermanos, es una verdad de la cual hemos oído, de la cual hemos hablado, pero principalmente de la cual podemos dar testimonio. Cristo está con nosotros.
Cristo nos acompaña y está en la barca y es el capitán de la barca. Los discípulos estaban tristes, confundidos, atónitos, atemorizados. Versículo 25, se atemorizaban y se maravillaban ellos de las situaciones que estaban pasando. Ellos no podían darle crédito a lo que sus ojos estaban viendo, a lo que sus emociones estaban, ¿verdad?, experimentando en su propio corazón. La situación de la tempestad despertó en ellos sensaciones y sus emociones estaban a flor de piel. Y ellos entonces, llenos de ese temor y llenos también de ese asombro, porque venían de unos milagros en donde Jesús había multiplicado peces y panes, en donde Jesús había hecho una obra maravillosa, y estaban como en shock. Estaban tan atónitos, tan sorprendidos y tan atemorizados. Pero me gusta la palabra que Lucas usa, maravillados. Es decir, estaban tan llenos de asombro que no podían dar crédito a lo que Jesús acababa de hacer hace apenas pocas horas. Estaban perplejos. Estaban ellos en una situación de tal admiración que cuando se desprendió la tempestad y se dio esa tempestad tan fuerte, su corazón fue dominado por emociones, en este caso temor. Y cabe resaltar que no eran cualquier tipo de hombres. Por lo menos 4 de ellos se habían dedicado al oficio de la pesca. Era gente que estaba adiestrada para ese tipo de situaciones. No eran novatos. No eran personas de las que pudiéramos decir desconocían ese medio. Eran hombres que estaban acostumbrados a la vida marítima, que como yo lo digo de esta manera, que olían a pescado. Hombres que olían a playa. Hombres que posiblemente estaban muy bien bronceados. Eran hombres que en medio del oficio diario que era la pesca, Dios los había llamado. Jesús los había llamado para que ellos pudieran atender a la tarea más elevada que tiene un ser humano, que es la tarea del reino de Dios. Una tarea que Dios también le ha encomendado a usted, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y entonces encontramos en este apartado que ellos, queridos hermanos, estos discípulos, estos aprendices, estos hombres, se dejaron llevar por el temor de la tempestad, porque estaban mirando con sus ojos humanos. Y el viento, según la descripción, que se había levantado en el lago, se anegaban y su vida estaba en peligro. Estaban corriendo peligro. Y es que de forma natural, nuestro mecanismo de vida, nuestro mecanismo de defensa, es reaccionar con temor cuando nos sentimos en peligro. ¿Qué pasa si hay un sismo? Aunque nos enseñan no corras, no empujas, no grites, muchas veces corremos, empujamos y gritamos. Porque estamos, ¿verdad?, en una situación en la que reaccionamos de forma muchas veces involuntaria y sentimos que nuestra integridad, nuestra vida puede estar en peligro y pensamos que podemos morir en ese momento. Si hay situaciones que nos sorprenden como un incendio o alguna situación en donde nos sentimos en riesgo o en peligro, vamos a reaccionar, y en muchos de los casos vamos a reaccionar con temor. Nos vamos a sentir atemorizados. Y hay quienes se sienten culpables cuando hay alguna tempestad en su vida y en su corazón, en sus emociones hay temor. Pero el temor es parte natural, es una respuesta natural que está ahí porque Dios nos diseñó de esa manera y que vamos a expresar el temor. Valiente no es aquel que nunca tiene miedo. El hombre o la mujer valiente es el que sabe plantarse en el lugar en donde el gigante es tan grande y tiene la capacidad y el carácter de hacerle frente. El pueblo de Israel, cuando fue desafiado por el gigante Goliat, estaba atemorizado y escondido. Estaban en guerra
Y el gigante salía y los desafiaba y decía, ¿a quién van a mandar? Pero ninguno de ellos tuvo la gallardía de poder ir a la línea de batalla y correr y hacer frente a ese enemigo que estaba desafiando al pueblo de Israel. Y solo un muchachillo, a uno que menospreciaron, un jovencillo que Dios lo llamó de entre el pastoreo de ovejas, un muchachillo que tuvo una preparación devocional entre osos y leones, porque David peleó contra osos y leones. Y ahí Dios lo preparó. En esas tareas insignificantes que David desarrolló, Dios estaba preparándolo para un momento como ese. Y David entonces, al mirar, cuando fue mandado por su padre, y al mirar que el pueblo estaba atemorizado, él tuvo la gallardía y la confianza, la fe en el Dios de los ejércitos, el Dios que pelea todas las batallas. Y él corrió hacia la línea de batalla y le hizo frente a ese gigante, no en sus fuerzas, no con sus armas, sino en el nombre de Cristo Jesús. Y lo enfrentó al gigante. Y el gigante cayó, murió. David tuvo la gallardía. Y en la vida espiritual y en la vida cotidiana, a veces queremos llenarnos de conocimiento. A veces queremos llenarnos de muchas herramientas. A veces queremos llenarnos de muchas relaciones. Y lo que necesitamos es confianza en nuestro corazón. Claro que todo lo demás cuenta y es importante. Pero la vida se trata de gallardía, de valor. La vida se trata de determinación, y esa valentía solo podemos encontrarla en Dios. ¿Sabe qué le dio a David la capacidad de ser valiente y enfrentar a ese gigante? Esas pequeñas experiencias cuando luchó con osos y leones. Así que a veces dejamos a un lado o dejamos, ¿verdad?, en segundo plano esas pequeñas o insignificantes, según nuestro modo de ver las cosas, situaciones o experiencias de nuestra vida que podemos pensar que no tienen mucho sentido, pero que son lecciones importantes para el día en que tengamos que enfrentar grandes tempestades. En la vida hay tempestades. Las tempestades van a venir y nos van a sorprender de repente. Algunas de ellas van a quitar el gozo de nuestro corazón. Pero debemos estar preparados para esos momentos. Así que ellos fueron confrontados por el Señor y les preguntó, ¿dónde está vuestra fe? En medio de la tempestad, es la pregunta que Jesús les plantea, les elabora. ¿Dónde está vuestra fe? Esta pregunta nos lleva a pensar en la reflexión que Jesús estaba queriendo desarrollar en la vida de los discípulos. Él les estaba preguntando a través de este planteamiento que en dónde estaban las lecciones, las enseñanzas que Él ya les había dado a lo largo de ese tiempo en el que los discípulos habían estado con Jesús. Hermanos, un segundo principio es que no debemos olvidar las grandes victorias que hemos alcanzado en el pasado. Dios puede hacerlo de nuevo. Lo que hizo en el pasado en tu vida lo puede hacer aquí y ahora en el presente. Dios no pierde poder. Dios no pierde vigencia. Dios no pierde de vista los pasos y las decisiones que tomamos. Te conoce, te escucha, te acompaña, te cuida, te bendice, te alienta, no te suelta de la mano, te abraza y Él te lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Es el Dios que creemos, es el Dios en el que predicamos. ¿Dónde está vuestra fe en medio de la tempestad?, les dice Jesús. Y ellos le despertaron. Vean ustedes lo ansioso que
que estaba el corazón de los discípulos. Le gritaron, maestro, maestro, que perecemos. Le estaban diciendo, vamos a morirnos. Sentían que se iban a morir. No sé si alguna vez alguien ha estado en una alberca, en el mar, en un río, en algún lago, y por alguna circunstancia, tal vez usted sepa nadar muy bien, se ha calambrado allí en alguno de estos lugares o ha comido demasiado y de repente está ahí en ese lugar y siente que se está ahogando. No sé si alguna vez en el mar alguna ola, ¿verdad?, le ha jugado un mal momento o ha sentido en algún lugar, ¿verdad?, que se está ahogando. O no vayamos a tal punto. A veces con los alimentos estamos comiendo así rico y de repente con el alimento nos estamos ahogando. O estamos platicando, así hablando bien bonito y de repente tomando algún refresco o algo y siente que se está ahogando. Y entonces decimos, échenle aire. Y nos desesperamos y queremos, ¿verdad?, aventarle aire a los pulmones, darle respiración de boca a boca. Y decimos, traigan a alguien que sepa, un gato, alguien que le ayude. Y entonces sentimos una sensación de ahogo. Sentimos que nos está faltando el oxígeno, el aire. Y sentimos que la vida se nos va. Yo no sé usted, pero este año yo sentí que la vida se me fue. El año pasado también sentí que la vida, como el agua que toma uno en la mano y ¡fum!, se va. Dicen que hay una teoría en donde están afirmando que ya no se viven días de 24 horas, pero es pura teoría, o sea, no es nada comprobado. Pero a veces hasta estoy tentado a creer porque el tiempo se está yendo rápido. Corre, vuela. Yo digo, bueno, apenas estoy sacando, ¿verdad?, las cosas de Navidad, ya es. Y ya vamos a otra temporada. Estaba viendo allí en el Sam's que ya están vendiendo roscas. Es diciembre. Y ya están vendiendo roscas. No, noviembre, ¿eh? Noviembre. Buen fin, es cierto. Y están vendiendo roscas de enero. Y yo digo, bueno, ¿cómo está la situación? Y el tiempo está acelerándose, se está yendo. Y a veces hemos sentido temor. Nos hemos sentido asfixiados, ahogados. O incluso alguien ha sentido temor a morir. Y sentimos miedo por circunstancias, por tempestades que se levantan. Sentimos que la tempestad es tan fuerte, tan grande, que la ola es de tantos metros, 8 o 9 metros ha alcanzado, que cuando venga nos va a aplastar con su poder y vamos a ser destruidos en ese momento. Nos paramos frente a la ola y vemos esas terribles olas que en ocasiones se levantan de 8 metros y nos sentimos insignificantes, como se sintieron aquellos 10 espías cuando fueron enviados a mirar la tierra que Dios les había prometido. Y ellos dijeron en el informe, ese lugar es bueno, es productivo, hay frutos enormes, es una tierra como Dios la ha describido, es un buen lugar, pero hay gigantes. Y somos como langostas, versión Josué Ramos 1:1, como cucarachas e insectos, como hormigas. Y nos van a aplastar y vamos a morir, vamos a perecer. Dios lo ha dicho. Dios ha prometido que nos iba a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Pero allá hay muchos gigantes. No vamos a poder. Aunque peleemos con ellos, vamos a ser derrotados, porque ante ellos no somos nada. Y a veces en las tempestades de nuestra propia vida, sentimos que esas tempestades nos van a destruir.
que vamos a perecer, como lo he dicho ya. Pero quiero decirle, querido hermano, que si Dios lo ha prometido, Dios lo hará. Que si Dios le ha dicho que estará con usted y peleará por usted y que le guiará en la batalla que está enfrentando, Dios no miente y Dios le va a llevar en ese camino, hermanos, y en esa batalla, y Dios le va a vestir de honra para hacer frente a toda tempestad. Y es natural que nuestro corazón se llene de miedo, que desfallezcamos, que sintamos que no podemos avanzar. Seguimos aquí en el texto. Lo despertaron. ¿Y qué fue lo que él hizo? Reprendió al viento. Y pasaron 3 cosas maravillosas. Fíjese lo que pasó aquí. Al reprender él al viento y a las olas, cesaron y se hizo bonanza. Reprendió y luego a la voz de Jesús cesaron y después vino calma. Dicen que después de la tempestad viene la calma, la bonanza, la tranquilidad. Todos quisiéramos tener una vida tranquila, en armonía, en paz, en bonanza. De hecho, allá en Acapulco hay un lugar que así se llama Bonanza. Es esa calma, esa tranquilidad que nosotros podemos tener en la vida, en el corazón. De hecho, usted viene a la casa de Dios para alcanzar un momento de bonanza, un oasis en medio de tanta situación. ¿Cómo venimos a la casa de Dios en muchos momentos? ¿Ansiosos? ¿Estresados? ¿Tristes? ¿Enojados? ¿Cansados? ¿Preocupados? ¿Desanimados? ¿Enojados? ¿Sin alegría? ¿A la fuerza? ¿No? No. ¿Cómo venimos? De muchas maneras. Desanimados, caídos. Lo que hacía el hermano hace un momento, el saludarnos, eso bendice nuestra vida. Nos llena, nos toca. Y lo que buscamos es un momento de ¿qué? De bonanza, de paz, de tranquilidad, de aliento, de ánimo. ¿Lo estresa su trabajo? ¿Lo estresa su carácter, su propio carácter lo estresa? ¿Sus vecinos lo estresan? ¿Qué lo estresa a usted? ¿Qué lo pone ansioso o ansiosa a usted? ¿Qué lo hace estar enojado a usted? ¿Qué lo irrita? ¿Qué lo pone de mal humor? ¿Qué lo hace levantarse como ese genio que sale de la lámpara? ¿Qué lo hace estar en un momento inadecuado en su día? Las tempestades tienen el poder de robar de nosotros la tranquilidad, la bonanza que solo Dios puede entregarnos. Dios nos ha dado paz, tranquilidad. Jesús es paz. Él es paz en nuestra vida. Pero las tempestades intentan robar las promesas de Dios de nuestro corazón. Pero no es un robo cualquiera, es arrancar violentamente lo que Dios nos ha dado, nos ha prometido. Nuestro corazón necesita bonanza, paz, tranquilidad, descanso. Necesitamos ese tiempo de descanso y plenitud en nuestra vida. El texto sigue diciendo que a la voz de Dios, a la voz de Cristo, vino esa bonanza. Mire, hay una revelación de Jesús aquí y Él se estaba revelando como Dios. Porque ellos dijeron al final, hay una pregunta, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Se preguntaron ellos. ¿Quién es? Jesús se estaba revelando ante ellos diciéndoles, ¿saben quién soy yo? Soy Dios. Porque la naturaleza obedece a Dios. Ellos sabían en su teología del Antiguo Testamento que a la voz de Dios el universo obedecía su palabra. Y fue el primer día y Dios dijo, háganse los cielos y la tierra.
Y luego dijo que se hicieran las plantas y los árboles y las hierbas. Y eso fue hecho. A la voz de Dios, la naturaleza responde. Y entonces, ante los vientos que estaban ahí presentes, ante la voz de Jesús, quien es Dios, los vientos cesaron. La tempestad se fue. Y ellos se quedaron aún más atónitos y atemorizados, pensando, ¿quién es Él? ¿Quién es Él que aún los vientos le obedecen? Y fue en ese momento en donde ellos entendieron quién era. ¿Sabe algo? Hay tempestades que tienen el propósito en nuestra vida de Dios revelarse a nosotros y mostrarse y decir, yo soy el Dios en el que tú confías. Yo soy el Dios de todo poder, que a la voz de Él las cosas más imposibles pueden ocurrir. Tu tempestad, el momento, la situación, lo que tú estés viviendo, el temor con el que tu corazón esté cargando, el poder de esa tempestad no es nada ante la poderosa presencia del Dios que va acompañándote y dirigiendo la barca en donde tú te encuentras. En esa barca está Jesús. En la barca de tu vida está Él dirigiéndote. Y no hay poder más grande que el poder de Dios y de su presencia revelándose y manifestándose en nuestro corazón, en nuestro ser y en cada circunstancia de nuestra vida. En esencia, lo que podemos extraer de esta lección, dos cosas: fe para los tiempos de tempestad, para los momentos difíciles, para los momentos adversos, y número dos, la soberanía de Dios. Dios no va a perder la calma. Jesús no fue sorprendido por una tempestad. Jesús no es sorprendido por endemoniados que le aparecían en el camino. Jesús no era sorprendido por leprosos que venían ante Él clamando, por ciegos que gritaban, ten misericordia de mí, hijo de David. Jesús no era sorprendido por las tempestades. Más bien las tempestades eran sorprendidas por la intervención divina de aquel que tiene en sus manos todas las cosas y las ha escrito de una forma perfecta. Tu historia ha sido escrita por Dios de una manera perfecta y no pasará ni una coma ni un punto de la palabra y de la promesa que Dios te ha dado, porque Él siempre habrá de cumplir su palabra. Es fiel a su palabra, y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel a lo que nos ha hablado. Es soberano, y en su soberanía el control de todo el universo descansa en sus propias manos. Tu historia descansa en las manos de Dios. Tu vida descansa en las manos de Dios. Aunque tu corazón se llene de temor y de ansiedad, Dios está ahí mostrando el poder que Él tiene. Hermanos, qué lindo es viajar en esta barca, porque el capitán de nuestra vida sabe hacia dónde vamos. No se desespere y no le quiera quitar el timón. No quiera quitarle el control a Jesús. Deje que Él le dirija y sea sensible a la dirección de Jesús. Sea sensible a la dirección del Espíritu Santo. Finalmente, esto también nos enseña no solo la soberanía y el control que Dios tiene sobre las tempestades, nos enseña la fragilidad humana y la grandeza de un Dios como en el que nosotros hemos depositado nuestra confianza. Somos frágiles. Si tomamos un vaso de vidrio y de repente se nos resbala, ¡puf!, se quiebra.
Si tomamos una cazuela de barro y por alguna situación se nos cae, se rompe. Un jarrón de porcelana, va el niño corriendo, golpea la mesa y se destruye el jarrón de porcelana. Si de repente estamos arreglando un cuadro, se nos cae y el vidrio del cuadro o el reloj, ¡pum!, se hace pedazos. Usted fue hecho del polvo de la tierra. Somos frágiles. Tenemos fragilidad humana. Dios nos tomó del polvo y sopló en nosotros vida, aliento de vida. Y entonces somos frágiles ante las tempestades de la vida. Y es por eso que podemos rompernos ante alguna situación o sentir que nos estamos rompiendo. Pero la grandeza divina es intervenir. Fíjense, Él intervino en medio de la tempestad y Él colocó a los discípulos en un punto en donde de la tempestad pudieron aprender a confiar en el Dios de toda maravilla. Hermano, usted tiene que aprender, al igual que los discípulos y yo, a seguir confiando en Dios en medio de toda tempestad. Confíe en Él. No pierda la fe. Cobre ánimo. Crea en que Él le estará ayudando y le está ayudando a partir de hoy y de ayer y de antier y seguirá ayudándole siempre. No hay tempestad que Dios permita con la intención de que destruya la vida de los que aman, sino más bien de desarrollar en nosotros el carácter de Cristo y de seguir aferrados y confiados en la grandeza de un Dios que no cambia en su poder y que no cambia en el amor que Él tiene para usted y para mí. Dios lo ama y Él va a pelear por usted. Yo no sé tu tempestad. Vamos a cantar un momento. Yo no sé tu tempestad, pero tú tienes el ancla de la fe. ¿Cuántas veces ha venido corriendo al Señor el domingo y le ha dicho: maestro, maestro, Dios, Dios, perezco, perecemos, ayúdame? Y Él hoy nos puede preguntar y nos puede decir: confía. Nos puede decir confía y nos puede preguntar: ¿dónde dejaste la fe? ¿Dónde está? ¿En los gigantes, en la tempestad que vistes, o en la promesa que yo ya te he dado? Dios te ha dicho que Él está peleando por ti. Dios te ha dicho que te va a bendecir. Dios te ha dicho: confía, y si creyeres verás la gloria de Dios. Dios te ha dicho que el que se humilla será enaltecido y que la recompensa de la exaltación de Dios es el honor, la honra y las bendiciones de su mano. Dios te ha dicho: mantente en paz, tranquilo, confiad, porque yo he vencido al mundo. Dios te ha dicho: no voy a soltar la cuerda, no la voy a soltar. Dios te ha prometido llevarte en este trayecto, en este caminar. Dios te ha hablado. Dios te ha dicho que va a sostener tu vida con su mano victoriosa. Dios te ha dicho que entregaría en tus manos abundantes bendiciones de bien. Te ha dicho que sus planes para ti son perfectos. Te ha dicho que su amor por ti no cambia y no va a cambiar.
Te ha dicho también que tienes que ponerte la armadura, las vestiduras, y tienes que ir hacia la línea de batalla y estar firmes, porque entonces, aun cuando sea el mismo diablo que venga, este va a huir de ti. Te ha dicho: mantente firme y yo te daré la recompensa. Dios te ha dicho que no debemos tener incredulidad, sino fe en Él, y entonces veremos su poder obrando en nuestra vida, sin importar el nombre del gigante o de la tempestad, porque lo que Él te ha dicho es una promesa que habrá de cumplir al pie de la letra y a cabalidad, no por nosotros, sino por lo que Él es y por la palabra que Él ya ha dado a nosotros, por su fidelidad. Dios te ha dicho que Él ha vencido a la misma muerte y que ha evidenciado y avergonzó al diablo y a sus huestes de maldad, triunfando sobre ellos públicamente en la cruz. Dios te ha dicho que ya lleva Él en Jesús toda enfermedad y todo dolor. Ha dicho que ha perdonado tus pecados, y que si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Él te ha dicho que quiere cambiar tu lamento en alegría. Él te ha dicho que quiere cambiar tu tristeza y quiere poner paz en tu corazón cuando hay situaciones que roban esa paz, intranquilidades. Dios te ha dicho que vengas a Él si estás cansado y que descanses en sus brazos. Oiga, hoy es un buen momento para descansar en Él. Es un buen momento para arrojarnos a sus brazos y para creer que este puede ser el día en donde Dios, a su voz, va a silenciar a la tempestad. Adoremos un momento, por favor. Señor, nos has dicho tantas cosas, Señor. Háblanos. Háblale a la tempestad, háblale, por favor. Silénciala. Pero si esa tempestad ha sido permitida para enseñarme algo, ayúdame a entenderlo. Hay tempestades que tú permites y otras que yo creo. Yo las provoco. Pero sea cual sea la situación, la condición, tú no me censuras. Tú tienes bondad, misericordia, amor, fidelidad. Podamos adorar. Ponte de pie un momento y adoremos. No sé cuál sea la tempestad que tengas. Adoremos un momento. No sé si tengas cansancio espiritual, tristeza en el corazón. Dile al Señor a través de este cántico: sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí, vamos, me llena de tu paz. Él ya venció, Él ya venció. Y en Cristo somos más que vencedores. Solo revelan que yo, y así como estuvo con Moisés, que no soy nada, estuvo con la iglesia primitiva. Y así como estuvo con la iglesia primitiva, estuvo con la iglesia de la Reforma. Y así como estuvo con ellos, está con la iglesia moderna, está con nosotros. Todo lo puedes ver.
en la tempestad. Él puede cambiar la tempestad por bonanza, por tranquilidad, por paz. Vamos, adórale a Dios, adórale. Adora, 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 adora su nombre. Yo siento del Señor orar contigo hoy por las tempestades que estás pasando, o la tempestad que has pasado o estás pasando. Oh, Dios se reveló, se mostró. A eso se refiere la palabra. Se mostró, se reveló, se dio a conocer. Jesús se dio a conocer como Dios. Y aquí en la tempestad de cada uno, Él se mostrará. No pierdas la fe. Sigamos creyendo. Y el que cree verá la gloria de Dios. Y al que cree todo le es posible. Cuando nuestra confianza y convicción está en Dios, conforme el propósito suyo. Cantemos un momento. Volvamos a decirle al Señor: sé que es tu fidelidad que me lleva más allá. Sé que es tu fidelidad. Cánteselo a Él. Cánteselo, dígale: sé que yo no puedo, sé que eres tú, que me impulsas, que me llevas más allá de mis límites. Eres tú. Yo no puedo decir algo distinto a eso. Eres tú, eres tú, eres tú. Vamos, dígaselo. Sé, Señor, sé que me vas a impulsar hacia la victoria. Sé que me vas a llevar y se va a silenciar toda tempestad. Oh, sé. Yo sé que no puedo negar. Sé, Señor amado. Yo sé y tengo esa certeza. Oh, tu fidelidad lleva mi vida más allá. En victoria, en victoria, en victoria, en gloria, en triunfo.